Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en Juan, capítulo 6 de Juan. Juan, capítulo 6, de los versículos 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia con gratitud, porque Señor, podemos ver que tú eres todopoderoso, que tú obras maravillas, que tú haces milagros, oh Señor. Y Padre, te pedimos porque tú obres milagros en nuestra vida, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos ver tu obra, la obra de tus manos en nosotros. Y Señor, también te rogamos por tu misericordia que tú nos ayudes a comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Señor, que podamos aprender de este milagro que tú hiciste. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un poquito primero el contexto de lo que estaba sucediendo en este pasaje. Recuerden que el Señor Jesucristo no hacía mucho, había enviado a los 12, podemos decir que a evangelizar. Los 12 acababan de regresar y venían cansados. Y porque venían cansados, el Señor Jesucristo los lleva a un lugar apartado. Hay que entender que todos en algún momento necesitamos descanso, especialmente cuando hemos trabajado muy fuerte, ¿no? Entonces, eso está en el trasfondo. Pero además de que venían cansados, hay algo que sucedió que era muy bueno, y es esto: que los discípulos estaban eufóricos. ¿Por qué? Porque muchos habían creído en el nombre de Cristo Jesús. Incluso los demonios se les sujetaban. Así que llegaban al diciéndole al Señor: Señor, que hemos triunfado. Y claro, el Señor Jesucristo, cuando los ve tan eufóricos, como que les dice: tranquilos, hay que descansar. No se crean que ya acabó todo. Entonces, los sube a la barca, los lleva a un lugar aparte. Justo cuando llegan a ese lugar que está solitario, ¿qué pasa? Que la gente, tengan en cuenta que el mar de Galilea es un mar pues bastante pequeño. Entonces ellos cruzaron en el barco de una orilla a la otra, pero la gente se fue rodeando la orilla. Y cuando ellos llegaron a la otra orilla, ya estaba el montón de gente ahí. Así que podemos decir que era un momento podemos decir, triunfo. Porque los discípulos sentían que los seguía mucha gente. Y cuando hay mucha gente siguiéndote, uno tiene la tentación de creerse que uno está triunfando. Ah, soy bueno, sirvo para muchas cosas. Y el Señor Jesucristo les dice: siéntense.
descansen un poco. Eso está en el trasfondo. Pero también en el trasfondo está que Herodes acaba de matar a Juan el Bautista. Y y Herodes tiene un poco, saben que tenía a Juan el Bautista como profeta. Entonces cuando él escucha de lo que el Señor Jesucristo está haciendo, se cree que quizá Juan el Bautista ha resucitado. Pero dice, no, pero si yo lo decapité, yo mandé decapitarlo. Entonces eso también está en el trasfondo. O algo más que está en el trasfondo, y es que la fiesta de la Pascua está muy cerca. Entonces todos van, podemos ir en peregrinaje, van de camino, y eso es lo que hace que haya tanta afluencia de gente. Porque fíjense, juntar a 5,000 personas en pueblos o aldeas que eran pequeñas no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas aldeas son de 500 personas, de 800. Entonces juntar a 5,000 solo varones, tenía que haber una explicación de por qué se juntaba tanta gente, ¿no? Entonces lo que sucedía es que muchos estaban de camino y entonces había gente de muchos lugares de Israel. Así que eso es lo que está un poquito en el trasfondo. Y luego ya cuando vemos que el Señor Jesucristo ve el Señor Jesucristo que viene tanta gente, los discípulos están cansados, así que lo que hace él es dar la cara. Él sale y empieza a hablar con toda la multitud. Empieza a hablarles y empieza a sanar a muchos. Y de hecho muchos venían, ¿por qué? Porque querían ser sanados. Y yo les pregunto, ¿es erróneo venir a Cristo con el deseo de ser sanado? ¿Eso es un error? Yo creo que no. Si tú estás enfermo, ¿por qué no vas a venir a Cristo para pedirle que te sane? Es correcto. El problema está, o lo que es erróneo, es que tú solamente vengas por eso. Porque eso ya es egoísmo. Nosotros venimos a pedirle al Señor ayuda, pero también venimos a entregarle nuestra vida. No venimos a buscarle egoístamente, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos un poco en el trasfondo. Pero saben que, entonces cuando el Señor Jesucristo se ve toda esta multitud, les habla, y los discípulos están allí escuchándole, yo parece que ya están descansados y ahora se empiezan a preocupar. ¿Por qué se están preocupando? Porque ya es tarde, porque el día empieza a caer. Y claro, toda esta gente, lo normal es que le dé hambre. ¿Y quién va a alimentar tanta gente? Así que los discípulos vemos, y fíjense, este milagro lo mencionan los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de este milagro. Entonces es un milagro que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Pero claro, entonces aquí está este problema. Hay una multitud, por lo menos son 5,000 varones, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños, y a ver quién es el valiente que los va a alimentar, quién les va a dar de comer. Así que ellos le dicen, Señor, despídelos, que se vayan a las aldeas para que ellos coman por allí, ¿no? Para que consigan algo que comer. Y aquí es donde empieza el problema. Porque el Señor Jesucristo les dice, aliméntenlos ustedes. Fácil la tarea, ¿no? Denles de comer. Estaban muy contentos con la multitud. El que venga mucha gente o que te siga mucha gente trae responsabilidades, trae problemas, trae dificultades. Ahora, ¿cómo vas a tratar con eso? Y ese es el tema. Nosotros, para alimentar a la multitud, no podemos. No podemos saciar el hambre ni siquiera de una sola persona. Me refiero al hambre espiritual. No podemos. Pero ¿saben qué? Jesucristo sí puede. Y para que tú y yo podamos ser útiles para saciar, necesitamos poner nuestra vida al servicio del Señor para poder ser útiles. Así que aquí vemos que Cristo Jesús, vamos a ver lo que hace con 5 panes y 2 peces. Entonces el tema de esta predicación es 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. Eso es importante. ¿Por qué? Porque 5 panes y 2 peces, incluso para los que estamos aquí, es como nada.
es muy poco, nos tocaría un trocito muy pequeño. Pero siempre las cosas puestas en las manos correctas tienen un valor o aumentan su valor, sirven para mucho más. Yo con una sartén y una cuchara quemo el agua, pero una cocinera o un cocinero con una sartén y una cuchara hacen manjares. Un jugador de fútbol, nosotros con un balón hasta nos tropezamos y hasta nos medio caemos, ¿no? Pero un futbolista profesional hace maravillas, gana millones con un baloncito. Los jugadores de básquetbol, ¿qué hacen? Con un solo balón, ese balón a ellos le dan un valor incalculable. Para un balón en mis manos no vale prácticamente para nada, hasta menos de lo que vale en la tienda. Pero en las manos de un jugador de baloncesto profesional vale muchísimo, ¿no? Entonces es importante poner las cosas en las manos correctas, en las manos adecuadas. Y cuanto más vamos adquiriendo habilidades, más sirven esas herramientas. Yo con un martillo lo que hago es hacer daño a un coche, estropearlo. Pero el hermano Beto le saca los golpes. Cuando hablamos de la jardinería también, estropeamos las plantas. Tenemos hermanos, aquí el hermano Víctor, que las arregla, que le da belleza a un jardín. Y cada uno de nosotros en las áreas donde estamos, donde vamos, podemos ir adiestrando nuestras manos, ahí nos convertimos en útiles. Y lo que tocan nuestras manos es de bendición. Ahora, es importante darnos cuenta que aquí lo que tocan las manos del Señor Jesucristo es de bendición. Y siempre que el Señor Jesucristo te toque a ti, tú vas a ser de bendición. Así que el problema, la multitud sigue a Jesús por razones medianamente correctas. Ese es el problema. Yo les preguntaba, ¿es correcto venir a pedirle al Señor que nos sane? Es correcto. Lo malo es que solamente le sigamos porque veamos señales, porque veamos milagros, porque pensemos en Él egoístamente. Pero si no venimos a pedirle a Él, ¿a quién le vamos a pedir? Si no oramos a Él, si no le decimos, le ponemos a Él nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias, ¿a quién? Sí, podemos ir al médico, pero ¿saben qué? El médico, la ciencia, la medicina, tiene un límite. Y a ese límite solamente lo traspasa la fe. La fe en Cristo Jesús. La fe en Dios. Así que la multitud trae sus dificultades. Y la multitud tiene necesidades. Y la multitud generalmente se acerca a Dios por razones equivocadas. Yo no sé cuál ha sido tu vida, pero yo pregunto, la primera vez que tú te acercaste a la iglesia, ¿por qué fue? No lo sé. Algunos es porque los invitaron a comer. Algunos otros vinieron porque dicen, pues ya he probado de todo, voy a ver si aquí funciona algo. Otros dicen, bueno, no tengo nada que hacer, pues de pérdida voy a escuchar a ver qué dicen. Pero no solemos venir aquí diciendo, Señor, yo necesito, estoy hambriento, estoy perdido, estoy hundido en el pecado y necesito que me rescates. Generalmente eso nos damos cuenta después, ya cuando hemos escuchado la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra necesidad, ¿no? Pero, entonces, y yo puedo decir, sí, venimos a escuchar la palabra del Señor, venimos a pedirle ayuda, pero también venimos a entregarle nuestro ser. Y entonces el problema que tenían estas personas es que, miren, dice que fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Por eso, porque veían las señales que hacían los enfermos. Si no hubiesen visto las señales que el Señor Jesús hacía, si el Señor solo los hubiera limpiado espiritualmente, la gente, les aseguro que ni habrían ido. Porque nosotros muchas veces nos creemos que espiritualmente estamos muy bien. Así que busca a Jesús por las razones correctas. Busquémosle. Otro. La multitud necesita ser alimentada. Y cuando Jesús alzó los ojos, miren cómo lo dice el versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud,
dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Primero, el Señor Jesucristo está enseñando, ¿verdad? Levanta los ojos y ahora imagínense, 5,000 hombres delante de ti. Yo creo que impone un poco, ¿no? Porque aquí en Newport hay que como 10,000 habitantes, o la mitad de Newport. Levanta los ojos, están todos ahí. La mitad de la población de Newport está allí, pero incluso más porque también había mujeres y había niños. Y cuando el Señor Jesucristo levanta los ojos, es importante destacar que Él no dice, wow, qué famoso soy, qué importante soy. Cuando el Señor Jesucristo levanta los ojos, Él se da cuenta de que hay una necesidad en esa gente. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que tenemos que Jesús desafía a Felipe para que piense en soluciones. Hay una gran multitud que necesita alimentarse. Felipe, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos a comprar pan? Y fíjense la palabra, ¿de dónde? Le está preguntando el lugar. ¿Hay alguien por aquí que pueda proveer pan suficiente para 5,000 hombres? Claro que no. ¿Por qué? Porque los hornos normalmente estaban preparados para suplir pan para las aldeas, para los pueblecitos, pero eran pueblos pequeños. Entonces no había hornos suficientes. Aquí nosotros cuando queremos hacer una fiesta, una comida, ¿qué hacemos? No pensamos es difícil conseguir la comida porque tenemos aquí supermercados grandes. Pero ¿qué pasa si no estuviera el Walmart, no estuviera el Cash and Carry, no estuviera nada de eso? ¿Qué haríamos? Ya tendríamos que pensar, pues mira, tengo guardado esto, tengo guardado lo otro, vamos a ver si podemos entre todos juntar para hacer la comida, ¿no? Eso suele hacerse en los ranchos. Sí, que si vamos a matar el pollo, vamos a matar el pavo o el guajolote, vamos a matar el cerdito. Y eso es lo que hace uno, porque quieres alimentar a una gran multitud, a mucha gente. Y sabes que no puedes correr a la tienda. Así que esta era la situación que tenían aquí. No podían alimentarlos. Pero entonces el Señor Jesucristo le dice a Felipe, Felipe, tú que eres de los que te preocupas porque esta gente está sin comer, ¿de dónde conseguimos pan? Y fíjense que la respuesta de Felipe no tiene que ver con dónde lo conseguimos, sino cuánto. El dónde es un problema, pero el cuánto también es un problema. Miren lo que nos dice el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús le dice, ¿dónde? No le está diciendo cuánto. Pero Felipe está pensando en el dinero, que suele ser nuestra principal preocupación, ¿no? ¿Con qué voy a hacerlo? Ya luego veré de dónde corro, a dónde voy, a quién le pido ayuda, pero primero necesito ver el dinero. Y dice 200 denarios. 200 denarios, los estudiosos de este tema dicen que cada denario equivalía al salario de un día. Así que 200 denarios son 200 jornales. ¿Y 200 jornales cuánto es? Como 5 meses más o menos, o más. Como 5 meses de trabajo. O 6 meses de trabajo, o tal vez 7. Es mucho. Entonces, era mucho lo que tenían que aportar. Así que dice, imposible, no se puede. No se puede, pero fíjense aquí, que aunque Felipe ve que no se puede, él en lugar de pensar en soluciones, piensa en problemas. Y eso es lo que nos suele suceder a nosotros. Cuando tenemos algo o cuando vemos algo en la iglesia, generalmente vemos problemas. En la familia solemos ver problemas. Y cuando me viene a comentar alguien algo, generalmente me comenta problemas. Y yo cuando le comento a alguien algo, generalmente le comento problemas. Pero hay que aprender a aportar soluciones. El Señor Jesucristo le está pidiendo soluciones. Felipe, piensa,
¿a dónde podemos ir para conseguir todo este pan? Y en lugar de darle una solución, le da un problema más. No solamente no tenemos a dónde ir, sino que no tenemos con qué comprarlo. Aunque hubiera una panadería en la que pudiésemos comprar todo, no podríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Imposible, Señor, es lo que le está diciendo. Ahí está Felipe, que se parece mucho a nosotros, que es bueno para ver los problemas. Pero el Señor Jesucristo está buscando soluciones. Soluciones hacen falta en la iglesia. Y en cualquier sitio donde vamos. Cuando alguien te contrata para trabajar, ¿te contrata para qué? Para que des soluciones. Si le vas a añadir problemas, ¿sabes qué va a hacer? Te va a despedir. Te va a decir, contigo no cuento. ¿Por qué? Porque solo me das dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Yo quiero soluciones. Pero ¿saben qué? Aunque se amontonen los problemas, nosotros solo los veamos, no se nos olvide, Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y mi pregunta es, cuando el Señor Jesucristo está probando a Felipe, ¿por qué lo está probando? Lo está probando porque quiere ver cuánta fe tiene, porque quiere ver cuánto confía en Dios, o en realidad lo está probando para fortalecerlo. Yo creo que es lo segundo, que el Señor Jesucristo está probando a Felipe para ¿qué? Para aumentarle su fe. Porque el Señor Jesucristo ya sabe cuánta fe tenemos. El Señor Jesucristo ya sabe cuánto confías en Él. Y a veces nosotros nos creemos, es que el Señor me está probando porque quiere ver si soy fiel. El Señor ya sabe que tienes un corazón infiel. El Señor ya sabe que te avergüenzas de Él. El Señor ya sabe que en cuanto te viene un problema, empiezas a desesperarte. Ya lo sabe. Pero ¿sabes qué? Te permite que pases por ese problema, por esa situación, porque quiere que dejes de temblar ante ese problema. Quiere que aprendas a confiar en Él, que tu fe crezca. Y a veces, es que el Señor quiere ver si le soy fiel, si ya sabe que vas a fallar. Ya nos conoce. Así que Jesús ya sabe lo que va a hacer. Y eso nos tiene que, creo que, consolar. Porque ¿sabes qué? Cuando tu vida ves que no tiene sentido, que se te está desmoronando, ponte en las manos del Señor, que Él sabe qué hacer contigo. Él sabe cómo levantarte. Sabe cómo hacer de ti alguien importante. Sabe cómo restaurar tu vida. Por tanto, confía en Él, porque Él sí sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ya les comentaba que Felipe ve la tarea como imposible, pero hay quienes no ven las tareas como imposibles, porque también había más discípulos, ¿verdad? Andrés era otro de los discípulos. ¿Y qué es lo que hace Andrés? Miren el versículo 8. Dice, uno de sus discípulos, a Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Fíjense, Andrés tiene algo más de fe que Felipe. Andrés, aunque tiene una solución pequeña, pero es solución, ¿no? Y creo que todas nuestras soluciones al principio nos parece que son pequeñas. Cuando tú ves un problema dices, ¿cómo lo puedo arreglar? O si tienes que, se te viene un gasto médico, un accidente en el coche o una reparación y dices, ¿cómo le hago? Y ya dices, pues mira, tengo esto nada más. Pero ya dices, bueno, con esto puedo empezar, ¿no? Y empiezas a buscar soluciones. Y aquí me gusta la actitud de Andrés, porque el Señor Jesucristo no le preguntó a Andrés, le preguntó a Felipe. Y Andrés dice, mira Señor, aquí tenemos, y sabemos que había un muchacho, ¿verdad? Tenía 5 panes y 2 peces. Para una multitud hambrienta. Eso es como nada. Así que presenta la solución, pero reconoce su insignificancia. Y ahí es cuando vemos
como el Señor Jesucristo, en lugar de decirle, ¿para qué me vienes con tus cosas? Si hubiésemos sido nosotros, yo no sé cómo habríamos respondido, pero hombre, yo estoy hablando de soluciones reales. ¿A mí qué me vienes con eso? A veces los niños son, cuando ven que se enteran de algún problema que tenemos, nos ofrecen su solución y a veces a nosotros nos parece como que eso es una soberana tontería. Vete de aquí, no estés molestando, que nosotros estamos pensando cosas de mayores. Y parece como que aquí Andrés viene con eso, con una solución de niño, por cierto, trae la solución de un niño, cuando se están hablando cosas de mayores. Pero el Señor Jesucristo acepta esa solución. Así que ya no dice más. No dice, busquen a ver si hay otro más, que tenga más peces. Sigan buscando, que de alguna manera tenemos que completarlo. Sino que Él rápidamente da una orden y miren lo que dice. Entonces Jesús, ahí en el versículo 10, dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Que se dice rápido. Y ahora mira, ahí viene lo que me gusta. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y fíjense, el Señor Jesucristo, con 5 panes y con 2 peces, le da a la gente, pero no le da solamente una racioncita diciendo, toma un pan y no pidas más, sino que les da todo lo que querían, ¿no? Porque cuando uno está hambriento, uno quiere comer y come mucho. Entonces, Señor, otro pan necesito más. Toma, otro pan. Quiero más pescado. Toma más pescado. Y les da hasta que se sacian. Ahí tenemos esa provisión del Señor que es abundante. Porque el Señor, ¿sabes qué? Cuando te bendice, nos bendice según sus riquezas en gloria. No según nuestra racanería. No según incluso nuestras peticiones, porque nosotros a veces pedimos sin saber lo que pedimos y sin saber lo que necesitamos. El Señor provee de tal manera que aquí vemos que sobreabunda. Ahora, yo no sé cómo estaba, pero el Señor Jesucristo le repartió a sus discípulos, ¿no? Pero imaginémonos, si Él tiene solamente 5 panes y tiene 2 peces, ¿cómo? ¿Es que les cortaba un trozo y se reproducía o qué pasaba? Yo no sé la verdad cómo pasó. La cosa es que Él, yo creo que pasaba un poco como en Elías, que sacaba y sacaba harina, sacaba y sacaba aceite, y como que se iba reproduciendo. Entonces sacaba un pan y ya había otro y otro y otro y otro. Eso es un milagro de Dios. Ahora, nosotros los milagros de Dios los vemos muchas veces como esto, como la multiplicación y los panes y los peces. Pero no nos damos cuenta de que todos los días Dios está haciendo milagros. Dios todos los días hace milagros. Se los digo de verdad. ¿Sabes qué? Todos los días tenemos pan para comer. Y pensemos un poco. ¿Cómo es que llegó ese pan a nuestra mesa? Generalmente, fíjense, toma un grano de trigo, se echa en la tierra, se pudre, crece una planta, y a esa planta se alimenta con agua y se alimenta de minerales, ¿no? Y va creciendo la plantita, luego brota una espiga. ¿Y por qué digo, y por qué tiene que brotar una espiga? ¿Y por qué esa plantita que es verde y que se está alimentando de agua y de minerales, por qué lo que produce son granos? ¿Por qué no produce agua? ¿Por qué no le sale nada más agua? Y ahí vemos ese milagro de Dios. Y lo que era un granito, Dios lo convierte en 30 granos, o en 50 granos, o en 100 granos. Y así con muchos. Entonces ahí está el milagro de Dios que está multiplicando el pan, porque realmente lo está multiplicando.
Pero eso no lo queremos ver como milagro. Eso los entendidos lo quieren explicar como leyes de la naturaleza. Hasta suena un poco importante, ¿no? Es que la ley de la naturaleza. ¿Y quién puso esas leyes? ¿Quién ordenó todo? Dios está haciendo milagros todos los días. Lo importante es que abramos nuestros ojos y que veamos cómo Él multiplica. Pero ¿sabes qué? También muchas veces Él multiplica nuestra escasez. Cuando no tenemos suficiente, luego decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo le hice, o cómo, más bien, cómo le hizo el Señor para que tuviera suficiente? Ahora, hay que centrarse en el hecho de que el Señor Jesucristo lo que hace es tomar los panes. Y cuando los toma, está diciendo, yo con esto voy a hacer algo hermoso. Yo con esto voy a alimentar a los hambrientos. Y me pregunto, ¿hay hambrientos hoy en día? Sí, hay hambrientos porque vemos el sábado se dio el community breakfast que le llaman, y vinieron muchos hambrientos y fueron alimentados. Y Dios utilizó el corazón de personas que se han puesto en sus manos para alimentar a esa gente. Pero también Dios utiliza el corazón de las personas que nos ponemos en sus manos para alimentar espiritualmente a aquellos que no tienen pan, aquellos que está su alma hambrienta y sedienta porque no tienen el agua de vida y porque no tienen el pan de vida, que al final es el mismo Señor Jesucristo. Y hacia eso nos apunta la enseñanza del Señor Jesús. El milagro, fíjense, los milagros que el Señor Jesús hace, no los hace nada más para presumir y decir, aquí estoy yo. No, los hace porque quiere enseñarle a la gente que conozcan mejor a Dios. Así que ya en las próximas predicaciones vamos a estar hablando de la enseñanza de ese milagro. Pero de momento, vemos también que la gente a veces es muy malgastada. Cuando nosotros ya vemos que nos sobra, ¿qué hacemos? A tirar, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 12. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y miren, sinceramente, los latinos somos conocidos por malgastados. Se nos conoce porque no valoramos las cosas. Había un libanés que todos los días iba a estudiar español. El inglés lo sabía más o menos, pero quería perfeccionarse en el español. Y ya le preguntan, bueno, ¿y tú por qué quieres aprender español? Dice, es que quiero poner una tienda mexicana. Dice, ¿y eso? Es que los mexicanos son bien malgastados. Dice, ellos ganan dinero y van y me lo dejan aquí. Dice, yo por eso quiero hablar bien con ellos, porque ahí sé que voy a ganar dinero. Dense cuenta, la gente estudia y la gente ve qué tan buen administrador eres. Si ve que vas a tirar y a malgastar, dice, vamos a buscar a esos. ¿Por qué? Fíjense, un libanés estudiando español para sacarle el dinero a los mexicanos, ni más ni menos. Así de fácil. Y cuando dice mexicanos está arrasando con toda Latinoamérica, porque no nos creamos que los de Guatemala somos mejores, que somos mejores administradores. También malgastados, cortados por la misma tijera. Es verdad. Y van a decir, no me estás ofendiendo, pastor. No, ¿qué les voy a estar ofendiendo si sé cómo somos? Nos conocemos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Recojan todos los pedazos para que no se pierda nada. Y fíjense, los discípulos que creían que no iban a poder darle de comer a la multitud, cada uno se llevó su canasta. 12 cestas recogieron para que tuvieran pan, para el camino y para lo que quisieran. Pero en la próxima semana vamos a ver que ellos no entendieron el milagro ese. Que es tremendo, ¿no? Que cuando el Señor Jesucristo está obrando delante de tus ojos, que estemos tan ciegos y que no veamos el poder de Dios obrando,
y que no veamos lo que Él nos quiere enseñar, porque en todo nos quiere enseñar. Y aquí nos encontramos con que, ¿saben qué? La multitud no entendió al Señor Jesús. Miren lo que quieren. La multitud se quiere apoderar de Jesús. Miren ahí el versículo 14. Ya los 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Veamos lo que está pasando. Los discípulos estaban eufóricos, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo los envió, ni los demonios se les resistían. Ellos iban arrasando. A donde iban, triunfaban. Así que cuando regresan al Señor Jesús están eufóricos. Se puede decir que este es un momento cumbre en el ministerio del Señor Jesús. La multitud lo está siguiendo. Ahora, los discípulos tenían la preocupación de que cómo iban a alimentar a tanta gente, y no solamente los alimentan, sino que hasta les sobra para llevar. Como cuando vamos a la fiesta, ¿verdad? ¿Me das un poquito para llevar? Tenían para llevar. Y ahora toda la multitud, cuando ve al Señor Jesucristo que hace este milagro, ahora quieren apoderarse de él para hacerlo rey. Pero curiosamente el Señor Jesucristo no quiere que lo hagan rey. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice: yo honra de los hombres no recibo. No necesito que me honren, no necesito que me afamen, dice. El Señor lo que quería era transformar el corazón de los hombres. Ya habrá un momento para convertirse en rey. Y vendrá como rey. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo que falla en esta gente. Porque saben que ellos querían apoderarse del Señor Jesucristo. Querían sentirse dueños de Él. Sentirse que lo podían controlar, que lo podían manipular. Y ese es el problema que tenemos nosotros muchas veces. Que queremos manipular a Dios. Que queremos que Él obre conforme a nuestro antojo. Que no lo queremos como el rey que nos manda, sino que lo queremos como el rey que está ahí para solucionarme la vida cuando me hace falta que me la solucione. Que lo tengo allí como mi último recurso, como aquel al que yo controlo. ¿Y sabes qué? Dios no es juguete, Dios no es un títere. Dios es el Señor, es el que manda, es el que ordena, es el que determina las cosas, es el que debe tener el control de tu vida. Este era el gran problema que tenía esta gente. El Señor Jesucristo quiere que lo reconozcamos como rey. Quiere que lo hagamos rey de nuestra vida, pero no como quienes somos dueños de Él, sino como que Él es el que nos posee a nosotros. Él es nuestro dueño. La pregunta es esta: ¿cómo lo ves tú? ¿Es tu dueño? ¿Es tu Señor? ¿Es el que te manda? ¿Es el que guía tus pasos, el que guía tu vida? ¿O por el contrario, es al que quieres controlar? Es al que quieres tener bajo tu dominio. Siempre que tú quieras dominar al Señor Jesucristo, va a huir de ti. Y por eso hay mucha gente que dice: pero ¿cómo puede ser que el Señor deja que me pase esto? O me siento solo, me siento abandonado, porque tú lo quieres manipular. La palabra Señor es muy clara, ¿no? El Señor es el que da las órdenes. El Señor es el que manda. El Señor es el que se le pregunta: Señor, ¿qué quieres? No le dices: esto es lo que quiero. No le dices: haz esto. Sino: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Siempre que tú vengas al Señor en oración, pidiéndole que te instruya, te va a instruir. Pero al paso te va a bendecir, porque Él te ama. Hermanos, no nos equivoquemos. Los milagros que el Señor Jesucristo hace no son para que nos quedemos con el pan y los peces físicos, sino para que nos saciemos espiritualmente y para que nos alimentemos de Él, que es el pan de vida que descendió del cielo, para dar vida eterna a aquellos que están hambrientos, a aquellos que se están muriendo literalmente y que se están yendo al infierno porque no tienen la vida eterna.
Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por cada uno de los que estamos aquí, para que tú nos ayudes, oh Señor, a obedecerte, a honrarte, a glorificarte. Para que el Señor te reconozcamos como nuestro pastor, como aquel que nos alimenta, como aquel que tiene cuidado de nosotros y aquel a quien debemos obedecer porque nos lleva a pastos verdes, porque nos lleva a alimentarnos del alimento que necesita nuestra alma y también nuestro cuerpo. Señor, por favor, te rogamos que tú nos bendigas, que tú te glorifiques en nosotros. Y Señor, te reclamamos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como el que guía nuestros pasos, como el que guía nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por escucharnos y por venir a nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico.